Bueno, vamos a empezar la clase. La clase número 6. Entonces, entramos al tema del temario. Entonces, entramos en el tema 4, procesos de transformación de moléculas. Entonces, básicamente aquí vamos a ver procesos donde hay reacción química. Los procesos, estos son uno de los principales, porque también en otros procesos, como por ejemplo los de síntesis, hay reacciones químicas, pero son como procesos adicionales a la refinación, o no son tan, podríamos decir, los procesos principales más bien. Estos sí, entonces entran ahí, así les llaman procesos de transformación de moléculas. Empezaremos por hidrotratamiento, después reformación catalítica, isomerización, craqueo catalítico y craqueo térmico. Básicamente, y son de los más importantes procesos. Vamos a empezar por hidrotratamiento. Los dividen en dos subtemas: 411, que es hidrodesulfuración de naftas, y 412, hidrodesulfuración de destilados intermedios, pero que básicamente es lo mismo, con algunas diferencias en condiciones de operación, en el catalizador utilizado, varía un poco nada más. Entonces, cuando hablamos de hidrodesulfuración de naftas, estamos hablando básicamente de gasolinas, y destilados intermedios pues, son los más pesados que la gasolina: querosina, el diésel, los gasóleos, hasta el residuo de vacío se puede hidrotratar. Entonces, ¿qué es el hidrotratamiento, no? Pues como su nombre lo dice, es tratamiento con hidrógeno. Esto de hidro es el tratamiento con hidrógeno, H2. Dice: el hidrotratamiento es un proceso para estabilizar catalíticamente los productos del petróleo y o eliminar los elementos inadmisibles en las materias primas o en los productos, haciéndolos reaccionar con hidrógeno, H2. La, la estabilización implica la conversión de hidrocarburos insaturados, tales como olefinas y olefinas inestables formadoras de gomas, a materias primas, tales como parafina. Entonces, aquí nos habla para estabilizar. No es el trabajo principal que se hace en los tratamientos estabilizar. De hecho, yo digo, aunque no quiera estabilizar, se va a estabilizar una parte. O sea, a esto se refiere a pasar de insaturados, o sea, alquenos a alcanos, porque como tengo hidrógeno ahí, se van a saturar los dobles enlaces con hidrógeno. Entonces, eso le llaman a estabilizar, porque las parafinas, o sea, los alcanos, son estables, no reaccionan mucho. En cambio, las olefinas, los alquenos, tienden mucho a reaccionar. Aquí se forman gomas, reaccionan entre sí y se van uniendo, formando gomas, son una especie de polímeros. Los polímeros salen de ahí, de compuestos de dobles enlaces, nos empezamos a unirse, hace una reacción en cadena, y todos los compuestos de dobles enlaces, por ejemplo, el etileno, CH2, que tiene un doble enlace así,
KH2. En la polimerización, pues por este doble enlace son muy reactivos y con ciertas condiciones, estos se empiezan a unir entre sí. De hecho, en el área de polímeros, de plásticos, a cada uno de estos se le llama monómero porque es una sola molécula. Y ya cuando se unen, muchas de estas ya es poli, o sea, muchos de estos, polímero. O sea, de un monómero generamos, más bien de la unión de varios monómeros generamos un polímero. De que conocemos que se llama etileno, si unimos muchos de ellos, se produce el polietileno. ¿Ok? Y bueno, más adelante veremos un poquito de esto. Entonces, ya nos dice que es la estabilización y luego dice los elementos que se eliminan en esta parte que dice y o eliminar los elementos inadmisibles. Dice, mediante tratamiento con hidrógeno incluyen al azufre, nitrógeno, oxígeno, haluros y trazas de metales. Y el más importante que queremos quitar por su grado de contaminación que va a generar si lo dejamos en los combustibles es el azufre. No queremos que traiga casi azufre. Las normas ahora exigen una cantidad de azufre que deben de llevar los combustibles como máximo. Por supuesto, en ciudades grandes todavía esas normas son más estrictas, ¿no? Porque estos generan luego hasta la lluvia ácida, ¿no? O sea, si lleva compuestos de azufre a la hora de la combustión, en el coche, de la combustión, principalmente del carbono y del hidrógeno que llevan los compuestos de petróleo, pero si lleva cantidades de azufre ahí también se van a formar pues que se va a formar del carbono, de las moléculas de gasolina, por ejemplo, se va a formar CO2. No queremos que se forme CO, no se puede formar. Se va a formar, por ejemplo, agua del hidrógeno. De la combustión del hidrógeno se forma agua. Y se puede formar con el azufre SO, SO2 y SO3. De hecho, a veces para no escribir todos dicen se forma SO, X. Y esta X toma valores de 1, 2 o 3, ¿no? Ok, eso no queremos, entonces tratamos de eliminar ese azufre. Entonces aquí vemos abajo, dice hidrotratamiento. ¿Qué es el hidrotratamiento? Es todo este conjunto. Todo este conjunto es el hidrotratamiento, o sea, remoción de nitrógeno, de oxígeno, de azufre, de olefina, de metales. Y cada uno de estos tiene un nombre que le llaman, eliminar nitrógeno le llaman hidrodesnitrificación. Eliminar oxígeno le llaman hidrodeoxigenación. Lo podemos decir como HDN, como HDO. Y eliminar azufre, hidrodesulfuración, lo le llamamos HDS. La saturación de olefinas, hidrogenación simplemente. Y la eliminación de metales, pues es una eliminación de metales nada más. Entonces se tiende en las refinerías a decir que esa planta, comúnmente no le llaman una planta de hidrotratamiento. Dicen, no vamos a ir a la hidrotratadora tal, dicen, vamos a ir a la HDS tal, ¿no? O la hidrodesulfuradora. No quiere decir que no se haga hidrotratamiento, o sea, en esas plantas también se está eliminando nitrógeno, oxígeno que lleva el petróleo, saturando olefinas, eliminando metales. Pero como el objetivo principal es la eliminación de azufre, pues le llamamos básicamente hidrodesulfuradora. ¿Ok? Entonces, no debemos confundir hidrotratamiento con hidrodesulfuración. La hidrodesulfuración es parte del hidrotratamiento, ¿no? Está dentro del hidrotratamiento. Y tampoco la hidrogenación, ¿no? O sea, de hecho, son mecanismos diferentes químicamente, cómo se llevan a cabo ¿no? Son procesos diferentes, porque aquí estamos saturando olefinas, ¿no? Eliminando dobles enlaces, aquí no.
Aquí tiene que entrar hidrógeno, combinarse con azufre y luego salir en forma de H2S, de los compuestos de azufre que trae los productos del petróleo. Eso de la materia de evaluación tecnológica y análisis, deben saber qué compuestos trae, comúnmente digo oxígeno, de nitrógeno, de azufre, el petróleo crudo, ¿no? Ya sabemos que el petróleo crudo no trae olefinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que sí decimos, entonces, ¿qué vamos a saturar acá? Porque podemos hidrotratar también gasolinas que vienen del proceso donde se formen olefinas, probablemente, ¿no? Vamos a hablar de los catalizadores. Estos procesos utilizan catalizadores, o sea, requiero yo un catalizador para llevar a cabo esas reacciones. Así rápido, las reacciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, mercaptanos son compuestos que tienen este radical SH. Entonces, cualquier compuesto de mercaptanos, este R significa, por ejemplo, un compuesto así largo, ¿no? De CH2, H2, 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 H3. Por poner un ejemplo, este sería propio de una gasolina, ¿no? Entonces, al combinarlo con hidrógeno, al hacerle hidrotratamiento o hidrodesulfuración, esto va a formar el pentano y ácido sulfídrico. Básicamente aquí todavía es un líquido a condiciones ambiente, este es un gas, pues en un separador, un destilador, los podemos separar fácilmente y entonces vamos a estar obteniendo ácido sulfídrico. Para llevar a cabo estas reacciones, vamos a requerir de un reactor y de un catalizador. Aquí está el reactor, ¿no? Necesitamos que reaccione ahí. Y el catalizador comúnmente creo que están llevando catálisis ahorita. Catalizadores, así a grosso modo, de una forma eh, sencilla de explicar, podemos decir que el catalizador es una sustancia que acelera una reacción química, ¿ok? Que puede participar dentro de la reacción, pero que no se consume ni se produce. O sea, no es un reactivo ni es un producto. Pero sí se vuelve a formar, o sea, si participa en una reacción, aparentemente se consume, pero luego se va a volver a formar. O sea, como si simplemente estuviera ahí y no hubiera desaparecido. Eso en algunos casos, ¿no? Los catalizadores funcionan así, ácidos, etcétera. Ya en química orgánica, pues se usaban mucho los ácidos como catalizadores. Pero hay también una clasificación de catálisis de acuerdo a las fases que intervienen dentro de la reacción. Está la catálisis homogénea, que todos, tanto el catalizador como reactivos, productos, etcétera, son en una fase. Y está la heterogénea, que muchas veces cae esa heterogénea en reacciones en las cuales el catalizador es el sólido, es un sólido. Y los reactivos y productos pueden ser ya sea gases o líquidos. Entonces, este es el caso de los catalizadores. La mayoría de catalizadores que se utilizan en la industria petrolera son de ese tipo. Son catalizadores sólidos. Y por eso dice, el catalizador usado utiliza un soporte gamma lúmina y los metales activos más utilizados están abajo. O sea, ¿qué quiere decir soporte? Pues que en realidad lo que está haciendo la función activa de catálisis son esos metales. Por ejemplo, cuarto, molibdeno, níquel. Pero estos yo no los puedo meter así nada más, ponerlos a reaccionar los metales. Sería muy impráctico. Entonces lo que se hace es que se meten dentro de un material muy poroso, pero a simple vista no se ve tan poroso, ¿no? Que esta gama lúmina. Esta gama lúmina, a ver, estaba checando y
es básicamente este polvito. La ventaja de este polvito, este es la gamma lumina, trióxido de aluminio, en fase gamma, porque la fase gamma es muy porosa. Hay otras fases como la alfa, que es casi como una piedra no porosa. Nosotros necesitamos que sea porosa, que tenga muchos poros pequeños, muy pequeños, que casi no vemos con los ojos, pero que permitan que adentro estén esos cristales de metales. Entonces, esta la gama alumina que venden comercial es muy práctica porque nosotros podemos hacer una especie de una pasta de ella y luego darle forma a esa pasta y luego cuando se seque va a quedar de diferentes formas, ¿no? Puede quedar, por ejemplo, aquí está en forma de esferas, pero a ver, déjenme ver si encuentro aquí. Hay muchas esferas, ¿no? Sirve para, aquí está en polvo, sirve para aguanta muchas temperaturas, ¿no? Pueden hacer estos, para meter en hornos, porque aguanta la temperatura, pero nosotros más lo utilizamos en catalizadores, ¿no? Sí puede haber catalizadores de este tipo. Vamos a ver más adelante de un de gama alumina para otro proceso que son así esféricos. Y pues no veo aquí un catalizador que no sea esférico. Vamos a ver, nada más a ver si existe. Aquí dice, pero este está medio raro ese catalizador de HDS. Ah, bueno, aquí aparece este señor trabaja en el IMP, yo lo conocí. Hidrodesulfuración de HDS, ¿no? Este, Leonardo se llama. Y trabajaba en el área de investigación de HDS. Ellos, de hecho, en su época, hace ya en los noventas, principalmente, ochentas, noventas, hasta ya principios de los 2000 prácticamente no, generaban catalizadores de HDS a nivel industrial, ¿no? Desde nivel laboratorio hasta llevarlos a nivel industrial. Entonces, pues no aparece catalizador de HDS. Apareciendo lo mismo. Y aquí, pues, no aparece tanto de hidros. Bueno, luego les paso unas imágenes en el webinar. Ahí yo tomé unas fotos, pero no sé qué fin tuvo esas fotos. A ver, rápidamente, a ver si aquí tengo una. Creo que no.
Comúnmente en clase yo les llevo sus catalizadores, los tenemos en el laboratorio. Aquí está, ¿no? Alguien entró al webinar, vio esto. Entonces, estos son los catalizadores. El tipo de reactores que aquí le dicen una cama de catalizador o lecho empacado o cama fija. Se llena simplemente este reactor, se llena de este material, así como se ve aquí, esta parte sí se llena acá. Por supuesto, un reactor industrial pues es metálico, ¿no? Aquí lo tenemos nada más para tenerlo ahí, para verlo. Y, y entonces ese es el catalizador. No se ve tan bien, podemos agrandar. Ahí sí se alcanza a ver mejor. Ok. Las partículas. Y en algunos casos, en algunos procesos se utiliza un catalizador que es un cilindrito. Ahí le decían churrito, un churrito. Algunos se molestan que le digan así, pero bueno, así ahí en el IMP decían, los churritos. Y no, puede ser trilobular o tetralobular, o sea, tiene así como trilobular como un trébol, ¿no? No me sale muy bien así, pero es un trébol. Y de ahí es así, tiene esa forma de trébol, ¿no? Si ven aquí, tiene como canalitos por esa situación, ¿no? ¿A qué se debe esto? Déjenme cerrar esto. Entonces, básicamente, más aquí adelante vamos a ver que se requieren presiones muy grandes para llevar a cabo la hidrodesulfuración. Por aquí vemos que, y además va a depender del tipo de carga. O sea, para gasolina son presiones no tan altas, pero para destilados intermedios y sobre todo, aquí dice carga FCC, hasta 204 atmósferas o más o menos kilos, también es más o menos lo mismo. Son presiones muy altas y esto es con hidrógeno, ¿no? Presión con hidrógeno. Entonces, por eso la forma trilobular, porque requerimos que, como es un reactor de lecho empacado, ¿ok? Ya vimos la figura de allá. Este reactorcito de lecho empacado, vemos que simplemente está lleno de catalizador, se mete y pues queda al azar ahí colocado, ¿no? En el caso de que fueran churritos así cilíndricos, es probable que sea factible que algunos queden así pegados y generen que cuando pasa aquí el fluido haya caídas de presión y baje mucho la presión, de manera que baja tanto que ya sean presiones en las cuales ya no hay tanta conversión, ya no hay tanta reacción. Entonces, lo que se hace es se deja esos como canalitos, de esa forma que es como trilobular, quedan canalitos y aún así, aunque queden así pegados, por esos canalitos va a fluir mejor la carga, ¿no? O sea, la gasolina, el diésel o lo que estemos hidrotratando. Entonces va a generar que haya menor caída de presión. Entonces esas formas tienen un porqué, no es como para que se vea bonito, ¿no? Sino tienen un porqué, se hacen esas formas en los catalizadores. Entonces, esos son los catalizadores. Algo importante de los catalizadores es que también nos dicen que un catalizador nos puede dar selectividad. O sea, principalmente nos dice que acelera una reacción, ¿no? Pero lo que sí también nos dicen es que
Si una reacción termodinámicamente no se puede llevar a cabo, no se podrá llevar a cabo. ¿Qué necesito? Que los reactivos tengan mayor energía de Gibbs que los productos, ¿no? Para que se lleve a cabo la reacción en esta dirección. Si no, nunca se va a poder, ¿no? Y ya la diferencia es finales menos iniciales, son productos menos reactivos. La diferencia va a ser un cambio de energía de Gibbs negativo. Eso creo que ya ustedes vieron termodinámica, ¿no? De equilibrio químico. Entonces, si ocurre esto, ocurre la reacción. Si, si no se da eso, el catalizador no es su función, ¿no? Además, acelerar una reacción que se puede llevar a cabo, pero si no se puede llevar a cabo termodinámicamente, el catalizador no va a hacer que se lleve a cabo, ¿no? Eso es importante. Y también que puede ser selectivo, ¿no? Puede dar selectividad. Yo hace rato ponía el ejemplo de que en la combustión del carbono que trae, por ejemplo, la gasolina, ese carbono se puede combinar con oxígeno y de hecho está diseñado así el motor para que se forme CO2, ¿no? Cuando son motores nuevos comúnmente no dan tanta lata, ¿no? Las llevamos a verificación y no da la lata, pero quizás con el tiempo ya pasa algo que no hay una buena relación ahí geométrica y se puede formar CO. Entonces, para eso funciona el convertidor catalítico, que utiliza platino y no sé ahí. Entonces, ya que salen estos gases de combustión, la idea es de que si sale esto, después al pasar por el convertidor, antes de salir por el escape, ahí esto se promueva que este se forme hasta CO2. ¿Y qué decimos? ¿El CO2 es contaminante? Sí, es un contaminante, es un gas de efecto invernadero. O sea, el convertidor catalítico no está eliminando la formación de CO2, ¿no? Está eliminando la forma que salga, o la formación, o que se quede y salga por el escape monóxido de carbono, CO. ¿Por qué? Porque este es muy dañino. Este de plano es un veneno, prácticamente es muy tóxico. Pequeñas cantidades, ¿no? Puede afectar mucho. Y este no, este produce eso de que le llaman, ¿no? Calentamiento global, pero a nosotros no nos causa gran problema. De hecho, al refresco le echan CO2, ¿no? O sea, los refrescos con el que decimos que traen gas, el gas es CO2. Nosotros expulsamos CO2 a la hora de respirar, ¿no? Entonces, esa es la función del convertidor catalítico, ¿no? Bueno, regresando entonces, quedamos que el catalizador tiene un soporte gamma lumina, que en este caso es como ese churrito trilobular, y adentro van a ir metales activos, adentro de los poros de ese catalizador, y se utilizará principalmente este tipo de metales. Yo creo que hasta la fecha, no quiere decir que sean los únicos, pueden ser catalizadores que tengan varios. De hecho, por el que puse aquí del IMP, este, aquí dice, trae molibdeno, cobalto, sodio y fósforo. Pero si vemos, los que más traen son molibdeno y cobalto, en mayor proporción, y mayor, mucho mayor, pues, molibdeno, ¿no? Aquí es donde se trabaja mucho en las nuevas formulaciones de catalizadores, que trabajaba antes mucho el Instituto Mexicano del Petróleo. Actualmente, pues ya no lo hace que yo sepa, pero pues en el mundo las empresas que hacen catalizadores siguen trabajando, siguen mejorando, siguen haciendo catalizadores para diferentes tipos de cargas de petróleos que salen en otras partes del mundo con diferentes características
saldrán gasolinas, diésel, etcétera, y habrá que buscar catalizadores que funcionen bien, ¿no? Para ese tipo de cargas. Entonces, principalmente aquí decimos un catalizador cobalto molibdeno, comúnmente es más usado para destilados intermedios. Ya quedamos, ¿a qué le llamamos destilados intermedios? A turbocina, gasóleos, diésel. ¿Ok? Y el níquel cobalto más usado para hidrotratamiento, no para HDS, y el níquel molibdeno para HDS de gasolina. Ok, pero si yo uso un níquel molibdeno, no va a haber hidrotratamiento, claro que sí, pero está más enfocado a tratar de eliminar en mayor cantidad de azufre. O sea, hacer hidrodesulfuración dentro de todos los demás hidrotratamientos, ¿no? Entonces, los subtemas 411, que es hidrodesulfuración de nafta, y 412, hidrodesulfuración de destilados intermedios, ya habíamos comentado, los vemos en conjunto. Aquí dicen, se estudian los procesos para la hidrodesulfuración de naftas y de destilados intermedios simultáneamente, ya que son muy similares, con algunas diferencias en los metales activos del catalizador y las condiciones de operación, siendo más severas, o sea, mayor temperatura y presión, básicamente, a medida que el producto ha de sulfurar es más pesado, ver abajo, ¿no? Entonces habrá el proceso en sí, el corazón del proceso es el mismo, y lo que va cambiando un poco es algunas condiciones de operación, etcétera, ¿no? Que vamos a ir mencionando. Por ejemplo, aquí nos dice, dependiendo del peso molecular, entre más ligero, como son las naftas primarias que vienen de destilación primaria o que vienen de desintegración, las condiciones de ese proceso de HDS son menos severos. Y conforme va aumentando de peso molecular, ya tendremos los destilados intermedios, aumentando hacia abajo como la querosina, diésel, gasóleos. Aquí mismo todavía está más ligera entre la querosina, sacamos la turbocina, que es como una querosina. Algunos dividen esta querosina en ligera y pesada. La ligera sería la turbocina y la pesada, pues una querosina que usan para otros fines, ¿no? Y hasta los residuos de destilación primaria, ¿no? Ya utilizan temperaturas muy elevadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo de la flecha que dice que hacia abajo aumenta y dice que se requiere hidrógeno con un 80% de pureza mínima, o sea, ya vimos que requerimos hidrógeno para llevar a cabo la reacción. Comúnmente este hidrógeno se produce en la reformadora de nafta, que veremos más adelante, después de este proceso. Veremos la reformación de nafta y ahí se produce hidrógeno, ¿no? Que en la mayoría se manda a estos procesos de HDS. Entonces en HDS, pues ya vimos en destilación primaria obtenemos gasolina, turbocina, querosina, diésel, y hay que pasarlo por HDS, por este proceso. Eh, Varios de esos productos ya no llevan grandes cambios, grandes procesos, casi salen ya para uso, meten aditivos, etcétera. Pero el caso de la gasolina sí pasa por un proceso que es ese de reformación de nafta, para aumentar el octanaje. Pero es indispensable que primero pase por HDS, debido a que el azufre contamina, o como se dice comúnmente en el ambiente de la catálisis, es un veneno para el catalizador de reformación. Entonces tenemos que eliminar ese azufre antes de que entre a reformación, porque si no, va a dar lata en el catalizador de reformación. Ok, estoy checando el tiempo que llevamos, todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces dice importancia de la remoción de contaminantes en la carga del proceso, ¿no? Creo que se entiende, pero vamos aquí a mencionarlas. ¿Por qué necesitamos remover contaminantes? Para evitar la desactivación de catalizador en procesos de importancia comercial, lo que decíamos, ¿no? En reformación catalítica y desintegración catalítica, pues esos son venenos, ¿no? Para el catalizador. Dice disminuir los problemas de corrosión en equipos y líneas de proceso.
compuestos como sobre todo los mercaptanos son muy corrosivos, que llevan, que traen esos productos del petróleo y como les digo, principalmente esos mercaptanos. Dice mejorar la estabilidad de los productos, que es como secundario lo que decimos saturar los alcanos. Luego dice disminuir las emisiones a la atmósfera de SOx. Ya vimos que si lleva mucho azufre se producen SO, SO2 o SO3, ¿no? Y recuperación de azufre, esto ya va de la mano. Si eliminamos el azufre, el H en forma de H2S, después en otra planta que vemos más adelante, ese H2S lo vamos a convertir a azufre así elemental, como elemento de la tabla periódica, ¿no? Por eso dicen azufre elemental. El azufre ese es muy fácil de manejar. Prácticamente es una piedra ahí amarilla que no es tan contaminante, que sirve hasta para la industria del papel, para, este, para producir reactivos, etcétera, ¿no? Se vende en realidad. No se vende, no es que digamos que sea el negocio principal de una refinería ni que se le gane tanto dinero, pero es, o sea, también es un subproducto que las principales empresas que lo requieren, pues las refinerías son los principales productoras que lo venden. Y como punto 6 dice recuperación de metales para elaboración de catalizadores. O sea, este catalizador también va recuperando metales y estos sirven para elaborar otro tipo de catalizadores, ¿no? Entonces, el esquema básico de hidrodesulfuración de HDS, diagrama de flujo, es un diagrama de flujo básico. Diagrama de flujo le decimos a estas líneas que siguen el flujo. Comúnmente son diagramas muy generales donde aparecen los flujos principales. Por ejemplo, aquí dice entra la carga, que ya sea gasolina o destilados intermedios, van a entrar. Suponiendo que sea una planta de HDC de gasolina, entraría la gasolina, se precalentaría con los fondos de la reacción que necesitamos enfriar, pues enfriamos esta y precalentamos acá. Posteriormente con hidrógeno la mezclamos para entrar a un horno a fuego directo y como el hidrógeno va en exceso, aquí vamos a separar el exceso y lo vamos a recircular, lo vamos a volver a comprimir para que alcance las presiones que se requiere acá, aquí en un compresor. Se va a mezclar con hidrógeno de reposición porque aquí se está consumiendo, perdón, aquí en el reactor se está consumiendo hidrógeno para llevar a cabo las reacciones y ese hay que recuperarlo, ¿no? Hay que recuperarlo acá. El exceso lo pasamos para acá, pero ya no es suficiente, entonces metemos más hidrógeno. Calentamos y ya llegamos a temperaturas, dice, desde 372 a 426 aproximadamente, dependiendo de lo que estemos metiendo aquí, ya quedamos. Entre más pesada la carga, más temperatura, más presión también. Esto comúnmente significa que esta parte está empacada con algo, en el caso de un reactor, pues con catalizador, y entonces enfriamos y luego separamos el hidrógeno. Este debe ser un separador de alta presión, aquí dice de baja, y este debe ser uno de baja presión. Entonces en el de alta separamos el hidrógeno para que se recircule y posteriormente todavía algunos gases van a ir aquí en el líquido disueltos y en este separador vamos a separar el sulfídrico, agua, también se puede utilizar agua de lavado, pero también se genera agua, acuérdense del oxígeno que se elimina. Y finalmente por el fondo, este separador que le llaman de producto, aquí vamos a obtener ya el producto que le llaman de sulfurado. O sea, no quiere decir que no lleve cero de azufre, puede llevar cantidades muy pequeñas, hasta en partes por millón de azufre nada más. Entonces, para cumplir las normas. Ok, entonces, ya vimos otra vez
Vamos a ver de nuevo lo de catalizador. Dice, este catalizador o estos tipos de catalizadores están formados por un soporte. Ya vimos, el más común que se utiliza en la industria es la gama lumina. Ya vimos que ese con polvito blanco que luego se puede hacer una pasta y generar formas como estas. Y van a necesitar función metálica. Diferentes metales ya vimos que no son los únicos, pero que principalmente puede llevar estos, ¿no? Y algunos me sirven más para un tipo de reactivo, ¿ok? O algunos más para hidrotratamiento para HDS, ¿no? La partícula comúnmente usada es un estruido trilobular o también puede ser tetralobular, ¿no? Aquí este es tetra, tiene 1, 2, 3 y 4 lóbulos, ¿no? El tri es que nada más tiene 3, 1, 2 y 3, como un trébol, ¿no? Y así alargado. Dice de un octavo de pulgada, esto es de como diámetro, ¿no? Acá. Y este es un catalizador de allá del IMP que tenía estas características. Por dentro, donde quedan las partículas de metal, pequeñas allá distribuidas dentro de los poros, son como cavernas esos poros. Y eso generan, dicen que un área interna, área superficial específica, le llama específica porque está por unidad de masa, muy grandes, ¿no? Aquí me equivoqué, pero aquí de 195 metros cuadrados son, ¿ok? 195 metros cuadrados por gramo. O sea, 100 metros cuadrados, échenle un cálculo, ¿no? Es un estadio de fútbol, aquí tiene casi doble, ¿no? Por cada gramo de catalizador, voy a tener internamente un área tan grande, ¿no? Donde va a estar todas esas partículas distribuidas, ¿no? Aquí la densidad, volumen de los poros, diámetro, longitud de ese catalizador. Resistencia, tiene que tener una resistencia porque si no se empieza a hacer polvo. Esto se hace en una maquinita que se presiona hasta que pum, cuando tiene cierta fuerza, cierto peso, en kilogramos, de repente pum, se truena la partícula y ahí te marca el equipo cuántos kilogramos aguantó, ¿no? Esa partícula. Las pérdidas por erosión es por lo mismo de que pasa fluido a través de él y se va como erosionando, se van llevando partículas pequeñas, polvito, y por eso se va perdiendo parte del catalizador. La matriz que le llaman en realidad es el soporte. Eh, este término de matriz se utiliza más en catalizadores de FCC, ya lo veremos. Y en ese caso, este era uno del IMP, tenía esta formulación, ¿no? Entonces, vamos a pasar por las reacciones, pero vamos a dejarlo hasta acá. Ya tenemos 43 minutos de clase, entonces nos quedamos hasta acá. Y ya habíamos checado una reacción, un ejemplo, ¿no? De sulfuración. Entonces vamos a darle tiempo para ver un poquito de esto en la siguiente clase. Aquí yo nada más puse, no, perfecto, aquí está de sulfuración y tengo diferentes tipos de compuestos de azufre, ¿no? Mercaptanos, sulfuros y sulfuros, etc. Pero eso ya lo dejamos para la siguiente clase, entonces con esto terminamos esta clase.